Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a La Script, el programa de cines, series y la vida misma. En este programa vamos a hablar de 3 películas españolas que se estrenan esta semana y que son un abanico y la prueba, ¿no?, de que el cine español está en un momento muy interesante con propuestas muy complejas. Y la recomendación de la semana es la película Decorado de Alberto Vázquez. Es su tercera película después de Psiconautas y Unicorn Wars. Vamos a empezar por lo que no es. Decorado no es una película para público infantil, es una película de animación que reflexiona sobre el sometimiento y la alienación de la sociedad actual, cómo te somete y te destroza. El protagonista es un ratoncito que se llama Arnold, que es un ratón de mediana edad que está en el paro y deambula por como una especie de decorado tétrico con su bata de estar por casa y está sintiendo todo el rato que la vida no está ahí, que hay algo falso, que todo lo que hay a su alrededor es completamente falso. Esta película tiene, por un lado, es un mazazo sobre la existencia idiotizada en la que estamos. Y a la vez, visualmente, es una película llena de ternura. Es una película que consigue que posiblemente con la acción real no pudiera encajar estos dos elementos tan contradictorios. Él dice, Alberto Vázquez, que es un anticuento y realmente es una película muy, muy perturbadora que eleva, o sea, no es que no eleva la animación, porque la animación no es un género, sino que Decorado, al igual que muchas películas de animación, es una grandísima película y por eso tenéis que verla. Por cierto, el corto Decorado, que ganó el Goya en su tiempo, está en Filmin, por si alguno no sabéis, dudáis todavía, pues lo podéis ver en Filmin, y el largo en los cines. Y vamos ya con los invitados de la semana. Recibimos a Arturo Valls, productor y actor y empresario y visionario, y a Lauda Ruiz de Azúa, la ganadora con Los Domingos de la Concha de Oro en el pasado Festival de San Sebastián. Como siempre, este programa está patrocinado por Kaiku Café Latte, a quien agradecemos darnos el chute de energía. Así que vamos ya con la script. Necesito que me des permiso para ir unos días al convento de las Betinas. Otra cosa es que me digas que quieres ser monja. ¿Tú le has animado a que vaya a la universidad? ¿Le has explicado por qué te parece una locura que se encierre en un convento? ¿Y si a ella es lo que le hace feliz? Si te vas, te voy a echar tanto de menos. Ainara, ¿qué se supone que tengo que pensar? ¡Contesta! Pues ya tenemos por aquí a Arturo Valls. ¿Qué tal, Arturo? Muy bien, encantado de estar aquí. El hombre que en el instituto era amigo de los empollones y de los vagos. Qué bien me define eso. Pero vamos a ver, ¿eres amigo de los de Podemos y los de Vox? Hombre, a ver. Yo creo que este símil es un poco... Te la has tirado ahí, un poquito... Bueno, primero que nada hay que decir que cuando, María, vamos a sacar el programa de las previas a las entrevistas. Lo que ha soltado María Guerra por esa boquita antes de empezar la entrevista... No puedo. ¿No? Habrá una edad, ¿no?, en la que ya digas, ya a la mierda todo. A la mierda. No, porque claro, pero siempre me pasa que llegamos todos... Uf, qué maravilla. Han sido 10 minutos brutales 10 minutos hablando de cine, pero... De cine... Sin filtros, Sin ¿no? filtros. Pues se podrá hacer, ese podcast se podrá hacer dentro de un tiempo. Sí, María Guerra sí, sin filtros, sin ¿no? Sin filtros, o sea, pero no hablemos de mí. Gente vaga y gente trabajadora. Sí, claro, yo no me he querido perder nunca nada. Esa es mi vocación vital. Y entonces me he manejado en diferentes en diferentes registros, que esto me lleva también a mi cosa con el entretenimiento y con el cine, ¿no? Que manejarme en diferentes registros tiene que ver un poco con eso. Sí, decía a Lauda Ruiz de Azúa, que va a venir luego, cuando recogió la Concha de Oro en San Sebastián, decía, tengo una certeza, y es que hay gente diferente a mí.
Claro, claro. Muy bien, muy bien. Es que eso es así, eso es así. ¿Cuánta falta hace, no? Intentar entender al otro y asumir que hay gente que no piensa como tú. E intentar acercarte a esa gente y ver cómo son, intentar comprenderlos. Es que eso yo creo que ha sido un poco una norma vital y que me ha ido bastante bien. Bueno, yo me acuerdo que una vez te hice una entrevista a ti con Victoria Martín sobre Torrente veintitantos años, 25 años después, ¿no? Y claro, Torrente en su momento era una broma y Torrente ahora es una realidad. Claro. Porque oyes unas visionario, cosas que dices tal, ¿no? Y tú veías, ¿tú pensaste alguna vez que Torrente podría ser verdad? No, la verdad que no. La verdad que no. No que hubiera tanta impunidad, ¿no? O sea, que decir que el personaje de Torrente podíamos. De hecho, Santiago se basa en gente que podría ser así, pero estaban como, ¿no? En la penumbra, medio escondidos, ¿no? Esa gente con esa mentalidad no salía a la palestra, no salía no estaba en el Congreso. O sea, es que hay gente que notamos, hay un tono. Claro. Torrentil en la gente que nos gobierna. O sea, una cosa como agresiva, ¿no? Total. Y claro, sí, siempre cuñados o gente con esta mentalidad, ¿no? Chinita, machista, ¿sí? Xenófoba, vale, sí. Pero en las instituciones, total. O sea, que ese tono haya viajado hasta la gente que nos gobierna, eso es tristísimo. No, es que claro, los que hacéis comedia... Que creo que va por ahí, además... La Torrente presidente, claro. Creo que va por ahí, ¿no? Pero como que ya creo que gobierna el país, ¿no? Claro, estoy deseando ver las declaraciones, o sea, me gustaría a poder entrevistar a los Abascales y tal, o a las Ayusos, porque están atorrentados. Totalmente. Y con todo el poderío que dices, no sé, la comedia, porque la comedia es visionaria. Tú que te pasas todo el día hablando con gente que hace comedia, ¿tenéis esa sensación de que estáis viendo el futuro? Hombre, tanto como ver el futuro no lo sé, pero sí analizando el presente de una manera, quiero decir, sin prejuicio, ¿no? La comedia te lleva a decir verdades medio escondidas y que calen de otra manera, que a veces es un discurso que es el mejor vehículo, ¿no? Para que a veces algunos mensajes se entiendan y creo que sí, que la comedia yo creo que es necesaria históricamente. Se han dicho verdades a través del chiste, ¿no? Desde los bufones de la Edad Media hasta ahora, ¿no? Y es una manera de eso, el sarcasmo, la sátira es lo que conviene y es necesaria para entendernos e intentar explicar esta sociedad en la que vivimos ahora. Claro, es que yo me acuerdo de Cuerda. Claro. Y pienso, ostras, Cuerda, que estás en los cielos. Claro. ¿Qué diría Cuerda? ¿Que le parecería todo? Madre mía. ¿Qué diría Cuerda en sus tweets? Bueno, lo también intuía, también en Tiempo Después, película que tuve la suerte de producir, ya hablaba de una sociedad y de un capitalismo descarnado y de una gente ya totalmente ida ya con sus, en fin, con su mentalidad, su ideología. Pero es que Cuerda lo hacía. A través del surrealismo había muchísimo sentido común en su discurso, ¿no? Afinaba muchísimo y afilaba muchísimo a la hora de detectar las miserias, ¿no? del ser humano. No, es que estaba viendo un poco tu carrera y digo, pero tú siempre has estado formando parte de estos surrealistas, los Chanantes, Montero y Maidagán, que son como que hace unos años quizás se les veía como que estaban en un mundo un poco paralelo. Y ahora es como si fueran una nueva... Son tótems. Sí. Tótems y... ¿Por qué son? ¿Qué es lo que tienen? O sea, descíframe un poco esa conexión con lo líquido. Claro. Bueno, María, si te vas a poner así... Yo digo fuera de antena burradas, pero ya aquí luego me pongo... Te pones un poquito Oliver Laxe, te estás poniendo un poquito Laxe. Hombre, por favor, me falta la melena. Me falta la melena. Yo lo que creo que, como te decía, lo que hacen es, pues lo que hacía Azcona, lo que hacía Berlanga, cogían
cogían y diseccionaban al ser humano y lo disfrazaban de cotidianidad, de una cosa, ¿no? Que es lo que hace Montero y Maigán. Es verdad que ellos van más a lo puro, a lo cotidiano, ¿no? A las miserias pequeñas, a las pequeñas miserias, ¿no? De qué calor tengo, qué piso más pequeño, qué hambre, ¿no? Esas cosas de un poco que conectan que conectan con el espectador. Y son necesarios por eso, y son tótems por eso, porque son los que son un poco los que tienen, ¿cómo te diría? Es como un poco un faro, efectivamente, con lo que ha pasado en Estados Unidos con Kimmel, ¿no? Con los. Dices, es que menos mal que hay una luz ahí que sabe. Pues eso, alumbrar en esa oscuridad, que ese mensaje que está manchando a la sociedad americana, que es ese tono de Donald Trump, horrible, Bill, sí. ¿no? Esa cosa, ese tono asqueroso. De repente hay alguien que dice, no, tío, vamos a reírnos un poco de esto. O sea, que es que mira lo que estaba pasando. O sea, ¿no? que es verdad que Kimmel con su despido y vuelta, sí que es como que ha hecho como si le hubiera dado un calambrazo a la sociedad americana, claro. porque es verdad eso de que están subvirtiendo sus propios valores. O sea, es como, Dios, ya no reconocéis. Nos hemos visto tanto cine americano con tantos valores para esto. Yo estoy muy cabreada. Claro, o sea, yo ya no me creo nada. Sí. Estoy mal. Y a mí, yo igual, yo ya hay algo que ya me pierdo totalmente, que es el propio político que ya ni siquiera hace caso a sus beneficios electorales, que esto es lo que les ha movido siempre. Ahora ya sus propios intereses. O sea, tú estás viendo que el 80% de la población está reconociendo el genocidio y tú aún así. O sea, votantes tuyos están diciendo, oye, mira, que esto es un genocidio. Y aún así tú tienes ese mensaje porque obedece a intereses particulares. Esto ya me peta la cabeza. Dice, pero tío, pero es que yo imagínate, ¿no? Que si yo fuera un votante tal, diría, oye, Sí, que es que bueno, yo no, pues lo que pasó con la guerra de Irak, es que no quiero, por mucho que tú. Sí, no es mi nombre. No es mi nombre, pero es que ya da igual todo, ya da igual, ¿no? Es súper fuerte, ¿no? Ya con esto Sí. acabamos con el tema político, Jardín. pero es que es un jardín, no, pero es que yo he leído que decían, había un artículo en El País, y hablaban de cómo lo habían solucionado los Trump como negocios familiares. O sea que el yernísimo a lo mejor Claro. se va a meter claro, una riberita Claro. caza para Sí, el col. sí. O sea, todo es maravilloso. Bueno, perdón, estamos aquí reunidas porque se estrena esta semana Pequeños Calvarios de Javier Polo Gandía, que es el director del Misterio de Pink Flamingos. Maravilloso documental. Sí. Maravilloso documental, muy de la terreta, sí. Y tú en esta película tienes un segmento con, bueno, pues es una cena en la que la gente, un grupo de amigos no quieren oír los problemas reales de un enfermo, ¿no? De Vito Sanz. ¿Qué te ha interesado a ti de esta peli? Pues justamente eso, la vocación que tiene Javi de a través de, fíjate, con esa forma tan colorista, ¿no? Con esa apuesta tan autoral. Él tiene en cuenta al espectador. Esto ya de primeras ya me gusta mucho, ¿no? Creo que es muy necesario que las películas en estos tiempos de IAS tengan personalidad, tengan carácter. Porque si no, ya son esas pelis que dices, bueno, es que esto ya, la plantilla, ¿no? Una más, ¿no? Sí. Ya, eso que dice tú. Mi marido dice, no tengo nada que ver, ¿no? O sea, solamente bollero me dice las cosas buenas. Todas iguales. Los cuñados existen. Todas iguales, todas plantillas. Entonces, de repente, Javi tiene como una mirada muy, muy especial y a mí eso me atrajo, sin dejar de intentar hacer una cosa más popular. O sea, que es que esta combinación a mí es la que más me gusta, ¿no? O sea, tener una mirada propia, una cosa autoral, pero sin dejar de pensar en el espectador. Me parece lo más difícil también que hay, claro. Y eso, y hace esa propuesta de contar a través de 5 relatos, esta especie de comedia negra, ese surrealismo mediterráneo, una vez más, que tanto me gusta, pues eso, hablar también de las obsesiones del ser humano, de los pequeños calvarios que tenemos todos, la soledad, sí, las angustias, la ansiedad, ¿no? En el caso del personaje Vito Sainz.
a través de estas 5 relatos, ¿no? que vertebra ese relojero loco en calzoncillos, que sé que te ha encantado Me ha también. encantado, o sea, es que vamos, el Molinero me parece que está fenomenal, genial, con unas sí. camisetas que llevábamos las niñas de pequeña. De tirantito blanco, Sí, ¿no? sí, eso. Pues esa propuesta me sedujo bastante, sí. Y tú, que tienes tu doble vertiente de actor y de productor, tú de actor, ¿qué tipo de actor eres? ¿Qué tipo de actor eres? Pues un actor por descubrir, María. Es un, es un diamante en bruto que nadie ha querido todavía pulir. Pero sí, a ver, soy un actor que viene de la pura comedia, que nace con Cámara Café, con lo cual nace con un personaje bastante marcado. Entonces casi todos los proyectos que te proponen van por ahí, ¿no? Ese tío cara dura, sinvergüenza, cachondo, entonces casi todo esos perfiles. De ahí también uno de los motivos por los que empiezo a producir, para intentar interpretar personajes un poco más alejados de este perfil, que fue el caso de Los del Túnel con Montero y Maidagán, que el tío sufre una crisis existencial y es un tipo de comedia un poquito más agria, ¿no? Un poquito más oscura. Y entonces, sí, pues un actor, un actor por descubrir. Un actor por descubrir y de un poco de la escuela de la vida. O sea, un actor que viene de la pura intuición y de la pura inconsciencia, porque yo vengo del periodismo, del entretenimiento, y de repente alguien me propone hacer este personaje en Cámara Café y ahí que me lanzo sin tener yo esa vocación, ¿no? Luego me enamoro de la profesión y además la entiendo como eso, como una profesión, como una especie de albañil. Yo me gustan mucho los Fernán Gómez, José Luis López Vázquez, esta generación que entendía esto como un curro... Sí, poner ladrillos. Sí, de poner ladrillos, ¿no? Y despojaban toda ese aura que traen algunos actores, esa intensidad y toda esa parafernalia que envuelve a algunos, no todos. Yo me veo una cosa como más pragmática, sí, una cosa como más práctica. Ese tipo de actor soy. Bueno, pero en esa generación es verdad que les costó mucho también a José Luis López Vázquez o Alfredo Landa, les costó hacer que creyeran para hacer el cambio. O sea, ¿que a ti te gustaría un drama? Sí, ¿por qué no? Una comedia dramática, sí, sin querer con ello demostrar nada, sin que parezca que hacer un drama ya vale, ya es buen actor, mira, nos ha hecho llorar o nos ha hecho emocionarnos o tal. Pero también por la pura experiencia, o sea, por vivir esos registros, sin más. ¿Y tú eres un actor sufriente? O sea, eres de los que... Porque es que los que tenéis el personaje simpático, dices, aquí va el drama por dentro. Tú eres sufriente con tus interpretaciones, dices, no ha salido, ¿sufres o no? No mucho. Es que me sale la primera. No, pero no me machaco mucho de esto lo podía haber hecho mejor, esto... No, confío mucho en el montaje también. Para eso se ha hecho productor. Claro. Y no es que no le doy, intento no darle demasiado peso, que no signifique eso, ¿sabes? No sé. También es verdad que no he dado con ese director a lo mejor, o directora, o proyecto en el que requiera, sí, ¿sabes? Una transformación, Entonces, bueno, digamos que la comedia un poco que donde me he desenvuelto, pues tampoco, ¿sabes? Claro. Tampoco te pide, Dios mío, ¿no? No pide, no. Bueno, que habrá gente que sufra en todos los géneros, sí, habrá gente que le dé por ahí. Sin ir más lejos, a mí aparte es que me encanta. Rodamos Un funeral de muerte, una película muy Gómez coral. Pereira, sí, que lo petó. Sí, que fue bastante bien. Y ahí se veían tipologías de actor. Gente que a lo mejor en una lectura estaba preguntando cuál es la motivación de mi personaje, y a lo mejor al lado había otro actor, no voy a dar nombres, que decían, ¿te quieres callar? Que me quiero tomar una cerveza que tengo, ¿sabes? A la gente que a lo mejor que haga ese ejercicio de saber quién es quién. ¡Qué bueno! Pero ahí estaban los dos mundos. Uno pensando
cuál es el motor, qué motiva, hacia dónde voy, y otros que estábamos ahí, qué hambre tengo. Bueno, te diré que el otro día pasó por aquí Mario Casas, porque yo le preguntaba, hasta cuándo, qué punto dependes de tus compañeros, ¿no? De que te miren, de que te miren a los ojos, te pongan en situación. Y él decía, bueno, es que hay gente que pasa totalmente de ti, que hace lo suyo. Claro. Y entonces, claro, también nos estáis rompiendo un poco el corazón, porque claro, hay tanta mitología, alrededor de la interpretación que no lo vemos como un oficio. Claro, pero yo todo lo contrario, vamos, yo en eso me baso, en la mirada del otro, en la escucha, en entender lo que pone en el guión, y ¿sabes? Pero hay gente que viene con una movida de casa muy bestia, ¿sabes? Que me parece bien porque funciona, pero no nos molestes. No, me parece ¿sabes? bien. Sí. O sea, que está guay, ¿no? Gente que se pone ahí a oler la mesa y, ¿sabes? Porque tiene que sentir el espacio y tal. Y dice, guay, pero ahora vamos a jugar, ahora juega conmigo. Porque a lo mejor tu coach te ha dicho no sé qué historia y estás ahí aislado y eso es complicado. Oye, pues eso es interesante. Entonces, tú eres productor, porque en la conversación previa, en la que también decimos cosas de me gusta esta peli o no me gusta esta peli, decías que tú te habías hecho productor. ¿Para qué te has hecho? ¿Por qué te hiciste productor? Uno de los motivos fue eso, intentar interpretar personajes o participar en proyectos que de otra manera no te hubieran llegado, por una cuestión de prejuicios. O sea, este es el de la tele que ha hecho esta serie que tal, o el de los ¿sabes? Entonces, las cosas que te llegan tienen que ver un poco con ese prejuicio. Eso por un lado. Dar oportunidad a guionistas que de otra manera, que otra gente a lo mejor apuesta menos por ellos porque están menos testados, ¿no? Esta cosa de que, bueno, pues cuesta más arriesgar, ¿no? Si es una peli que ha triunfado en Francia o es un remake o no sé qué, pues mucho mejor, ¿no? Que eso sabes que va a ser más rentable. Eso también me gustaba apostar por gente que tiene menos oportunidades. Y una tercera, la rabia que me daba ver cómo había algunos productores que lo que menos les importaba era la película. O sea, que se producía por una cuestión de, bueno, pues eso, de conseguir una ayuda, financiar, no sé qué, y bueno, la peli era lo de menos, se obtenía ahí una pequeña rentabilidad y ya está. Sí, o sea, mantener como un negocio. Una especie de bola que tienes que producir, tienes que hacer. Y son películas que pasaban sin pena ni gloria, que veías, decías, pero si esta película, ¿por qué se ha producido esto? Sí, porque ¿sabes? También es meter ruido en el sistema porque es difícil que la gente se concentre luego en una peli. O sea, por eso cuando hay películas que son hype, ¿no? Pues como decíamos antes, la de Paul Thomas Anderson o Sirat, joder, pues es maravilloso. Yo discuto con todo el mundo por Sirat porque digo, necesitamos mogollón de Sirat. Sí, que agiten, ¿no? Que peguen ahí un calambrazo, claro. Eso es una cosa fundamental. ¿Te podrá gustar más o menos? Yo soy pro Sirat. Vale, a mí me parece una gran comedia. Yo soy súper pro Sirat y además pondría bombas en muchas partes del mundo. Pondría bombas metafóricas. A mí no me gusta que jueguen conmigo de esa manera. Pero bueno, pero sí entiendo la trascendencia. O sea, que es una peli que estás en el cine y te descoloca y que te mueve y que ha pasado aquí, esto por qué. Entonces eso, pues efectivamente se agradece, ¿no? Que mola que existan esas pelis. O el caso de Paul Thomas Anderson, una batalla tras otra, dices, es una muy buena peli, pero es que destaca porque no se ven tantas buenas pelis con esa personalidad, ¿no? Y esa manera que es muy de Cohen, la de Paul Thomas Anderson. Sí, pero ojo, ese personaje, ¿cómo está Sean Penn? Sí, Sean Penn, ¿cómo está? Sí. DiCaprio, o sea, la manera de contarla que tiene. ¿Has visto algo? O sea, tú sales del cine y sabes que has visto... No, y a mí me recordaba a David Lynch en esa carretera perdida, esos planos eso estaba realizado. Es brutal. Esa idea de realización es Aunque increíble. Te diré que me ha parecido súper machirula. Me parece que los personajes femeninos están muy mal escritos, me parece. O sea, que no tienen... que son ellos, vamos, los tres tíos son enormes y ellas están un poco... Sí, puede ser. Bueno, la madre la madre mola, ¿no? El personaje de la madre es bastante potente, la revolucionaria. Sí, pero como que se disdibujó pronto, ser, ¿no? Está más, o sea, es más su culo que su revolución, me parece. Y traía este tema a colación
Porque tú, bueno, siempre es verdad que el humor español es muy, muy masculino, las tías no consiguen entrar, pero tú como productor sí que has producido a mujeres. Y bueno, Verónica Echegui con Totem Loba, Lucía Jiménez con El Trono. Cuéntanos un poco ese lado tuyo de... O sea, bueno, es que no atienden a cuotas. A cuotas, no. Atienden a que te llegue un buen proyecto. Y es igual que cuando, pues yo no quiero, o sea, un director de foto estás montando un equipo para una peli. Yo no quiero, o sea, no miro si es hombre, mujer, albino, zurdo, o sea, miro que sea el adecuado para el proyecto, el que mola, el bueno. O sea, casi te diría más que atiendo más a que sean buenas personas. O sea, entre dos directores de fotografía cojo antes al que es más bueno, o sea, que tiene más buen rollo, que no al bueno. O sea, ¿sabes? O al mejor. O sea, ¿no? que el ser un buen compañero en un rodaje es... Vamos, fundamental. O sea, digamos que haya una diferencia que no sea muy, muy bestia. Pero sí, me fijo más en que vaya a generar buena onda y que sean buenas personas y que tenga ahí un buen espíritu que en que sea el mejor diré de foto. Y con el género me pasa igual. O sea, es que Vero trae ese proyecto y nos encanta, y con Lucía igual. Además, bueno, éramos amigos, en fin, pero que no es vamos a producir a una mujer, ¿sabes? Sí. Lamentablemente, pues por estadística, pues hay menos porque ha costado más que se hayan dedicado a esto, ¿no? Pero sí, o sea, yo entiendo que la comedia... Y que la cuota es necesaria por eso. A veces es bastante injusto, pero dices, no, es que tiene que ser así, que si no, de otra manera no crece esa estadística. No, eso, bueno, que estaba viendo el otro día el agradecimiento de Verónica Echegui por Totem Loba cuando ganó, y estaba Pedro Sánchez y le dijo, lleva a tus hijas Claro, me parecía que, claro, te da ahora una tristeza tremenda. ¿Y cómo era Verónica Echegui como directora? Tú como productor, ¿cómo la veías como productora? Puro entusiasmo. O sea, tenía una energía, una fuerza, tenía clarísimo. Bueno, es que es una cosa desbordante, ¿no? Que llegaba a set y la gente, una cosa como muy contagiosa, ¿no? Y con ideas clarísimas. Y sobre todo yo recuerdo eso, la energía esa que era muy, muy, muy entusiasta, que eso también es muy, muy admirable y aparte que es fundamental en este oficio. O sea, aquí hay que ser, no, es que es verdad que además ella tenía que ha sido una cosa terrible porque tienes una sensación de vacío abismal. Pero es verdad que en esta profesión vuestra hay que tener, mira, te voy a hacer pasando, el Pisuerga pasa por Valladolid, este programa está patrocinado por Caigo Café Latte, y la pregunta es ¿de dónde sacas tú la energía? O sea, ¿dónde está el volcán dentro de Arturo? Y hay que decir que yo soy más de horchata que de café, pero este me encanta. Pues en la ilusión. O sea, si hay algo que te ilusiona, eso es lo que te genera la energía, ¿no? Es una especie de o sea, como dicen el ikigai, ¿no? Que dicen los japoneses, ¿no? Un objetivo vital. O sea, dices, guau, este proyecto, este guión, es que eso me hace tanta ilusión que esto se convierta en realidad. ¿Ah, sí? Que de ahí es donde saca la energía. Pero te hablo de eso, o de mañana he quedado a jugar con Del Pino y le ganas a Javier Del Pino. Estamos ahí. ¿A qué jugáis? Al tenis. Al tenis. Claro. No sé lo que es el ikigai. El ikigai es aparte que es mi restaurante, restaurante japonés, en Velázquez 139, soy socio de un restaurante japonés que se llama Ikigai, y que se llama Ikigai, bueno, pues por eso, porque es como un objetivo vital, una meta es como muy simple, pero sí, es como algo que te motive, ¿no? Es un propósito. Un propósito, y si no tienes eso, es muy difícil. Tener energía, ¿no? Como porque dices, ¿cuál es tu Ikigai? ¿No? Me ha encantado que por un patrocinio hemos llegado a otro. Sí. Eso, eso me ha encantado. Y, por ejemplo, cuando tú eras pequeño, cuando tenías como 10 años, ¿cuáles eran las cosas que te hacían ilusión? Pues fíjate, era o cuentan en casa que era el
el periodismo, y además el periodismo deportivo. O sea, yo como que ¿Ah, sí? Sí. Mi vocación real era el ser periodista, o sea, ser narrador. Cuenta la leyenda que que cogía una naranja en Valencia y un palo, y entonces mis primos estaban ahí jugando al fútbol, al tenis o lo que fuera, y yo en vez de yo me ponía a narrar. Y entro con la pelota, y no sé cuántos, tal, y yo me veía, y ya un poco más de mayor me veía, fíjate, narrando tenis, viajando por el mundo, ¿sabes? Wimbledon, París, Roland Garros, yo digo, viajar... Ah, narrando tenis, no fútbol. No. Bueno, si es que además los narradores de tenis tienen una flema. Un poco más, sí, un poco más sosegado, o sea, todo. Sí. Y entonces de repente, no sé por qué, yo me veía viajando, porque ya esto te hablo de a lo mejor 17, 18. O sea, ya, ¿Seguías? Claro. Pero ya lo del fútbol igual me parece como, bueno, no me interesa tanto, aunque soy futbolero y sigo al Valencia y tal, pero de repente me vi, lo del tenis me parecía como una cosa como perfecta, ¿no? Es decir, viajar, ver un deporte que te gusta y comentarlo, o sea, ser periodista deportivo. Y no sé qué pasó, que acabé imitando a Shakira, tirando a gente por un agujero, haciendo películas, produciendo películas. Digo, ¿qué ha pasado? ¿En qué momento me he salido del camino, no? Oye, que eso es súper interesante. ¿En qué momento te sales del camino? Porque tú ya has hecho los 50. Estoy en los 50. Estás con el pie ya en los 50. Sí. Y cuando miras hacia atrás dices, ostras, bueno, lo estás bien, ¿no? Sí, o sea, sí, no sí. has tenido dolor por cumplirlos. No ha habido crisis, no. ¿Ha sido peor los 40? Quizás sí. Y cuando tú ahora ves, dices, ¿tú te esperabas esto? En absoluto. O sea, miro y digo, qué divertido, qué bien se lo ha pasado a este chaval, qué bien se lo ha pasado, porque claro, es que luego es que ha sido otro Ikigai es pasarlo bien, el objetivo es pasarlo bien, ¿sabes? Entonces no tengo esa cosa de esa carrera pura, ¿no? De elegir, ¿sabes? No, esta carrera forjada en los nos, ¿no? Esta gente que, ¿sabes? Porque, que sea así, ¿no? Gente que elige una cosa más pura, ¿no? Bueno, es verdad que se habla de las carreras a base de noes, de noes, sí. Y yo he dicho cosas porque me lo iba a pasar bien. O sea, que a lo mejor no era el mejor proyecto, no era el mejor guión, pero digo, ¿con quién voy a rodar? ¿Dónde? Qué bien se come ahí. Voy a estar con me lo voy a pasar bien. Me hace gracia. Me gusta rodar. Entonces, yo he hecho cosas por pura diversión, sin pensar en lo que suponen. Eres la segunda porque para mí ha sido como muy transformador escuchar a Zahera. Zahera dice que su madre le preguntaba de pequeño, ¿pero te lo has pasado bien? Claro. Y yo digo, eso a mí no me lo han dicho. Pues a mí sí. Es que mi padre era así, es así. Y entonces hay algo hay ahí de eso. Bueno, tu padre... Puro hedonismo, o sea, puro hedonismo. Sí. Claro, no, yo me acuerdo, en la otra entrevista me contaste que tu padre en el ascensor dice la gente que soy el padre de Arturo Valls. Se ha agudizado. ¿Se ha agudizado? Está fatal, ¿eh? Pero qué maravilla. Está fatal. Pero el otro día estábamos juntos en un evento ahí y voy a la barra y la camarera dice, ya ha venido tu padre, que me ha dicho que es tu padre, que va a pedir una cerveza. Y dice, pero no hace falta, o sea, decir, una cerveza. Soy el padre de Arturo Valls. Dice, papá, si en ahora no, o sea, ¿por qué? O sea, ya es como una cosa, una carta de presentación. Me encanta. ¿Y tu padre se llama Arturo? Sí, claro. O sea, Arturo Senior es la fuente. Claro. Eso me parece maravilloso. Porque yo reivindico mucho, o sea, me resultó tan claro, tan potente, que me encantó, me resultó maravilloso. Entonces, bueno, estas entrevistas son un poco hablar de la vida, hablar de las novedades, decir que vayáis al cine y vayáis de verdad. Y yo, claro, te preguntaba por Rafaela y su loco mundo, claro. que eres productor, que es la adaptación de la novela de Aníbal Gómez, en la que vuelve a estar Ingrid García Johnson, que yo alucino con Ingrid García Johnson, que nace profesionalmente en la película de Jaime Rosales, ¿cómo se llamaba? Belleza o Bella o Hermosa Juventud, que era una cosa súper oscura, y de repente ha entrado en vuestro mundo y dices, ¿pero qué le habéis hecho? O sea, ¿qué habéis sacado? En el lado más loco, pues no hay nada más guay que descubrir a alguien en la comedia o sacar a alguien la comedia que lleva dentro, porque claro, son actrices también como con cierta intensidad y tal, y de repente ves
lo divertida, lo cachonda. Bueno, a Ingrid el absurdo y el humor así más surrealista le encanta. O sea, esto nosotros lo veíamos que cuando lo hemos visto en otros, o en una cena con amigos y tal, y sabíamos que ya le mola mucho pero me gusta rollo. mucho eso de lo de la comedia que llevas dentro, porque Zaera también dice que todos llevamos dentro un monólogo. Claro, claro. Y dices, bueno, es que yo, Zaera, para mí es como sí que es mi irigai. Sí. Es mi sensei. Claro. Es mi sensei total y absoluto. Entonces, estábamos, nosotras en la Script hacemos previas. Entonces está Iñaki Mayora, que es el productor, y yo veníamos y me decía, hace buenas paellas, Arturo. Y yo le digo, ¿pero ha estado en MasterChef? No, que va. ¿Y por qué no vas a MasterChef? Pues que no hace falta, no me hace falta. No te hace falta. No tengo problemas con Hacienda. No, lo siento. Ya has dado el clic. Yo aviso cuando alguien... Que va. No, hay gente que le gusta... Bueno, que se le gusta mucho la cocina y va a ser un programa fantástico que te lo pasas muy bien, pero que no me han propuesto varias veces y no me veo ahí cocinando, concursando, no me veo. A mí lo de la cocina, una sobrina segunda ha hecho lo de la cocina en plan profesional en estas escuelas tal y ha debido sufrir muchísimo. O sea, la alta cocina tiene que ser sufrimiento. Pues hombre, no lo sé, pero es verdad que parece un cliché, ¿no? Que parece que tengas que estar ahí pasándolo mal, ¿no? Para que salga el servicio y tal. Sí, che, no sé qué. Una cosa ahí como muy militar casi, ¿no? Pero entiendo que no, que habrán cocinas en que que tengan otro tono. Y tú cuando cocinas una paella con tu leña y tal, ¿tú cómo eres? ¿Cómo es el cocinero, el paellero que llevas dentro? Pues hombre, está evolucionando a una cosa más relajada, porque al principio, claro, claro, como dijo Manuel Vicent, vino a casa un día y me dijo, echar el arroz es como aterrizar un avión en mitad de la tormenta. Y dije, es que lo ha clavado el tío, es que lo ha clavado. O sea, fue increíble. Sí, claro, ese momento a leña, porque las hago a leña, de naranjo. No es aquí poner el 7 o el 8, ¿sabes? Aquí tienes que manejar el fuego. Hay una tensión, entonces viene la gente a casa, el aperitivo, la gente, ¿qué pasa? Tal, y por favor, ahora no. Esto es curioso porque luego cuando vas aprendiendo, mi madre, por ejemplo, era capaz de poner la paella, se iba a misa, volvía, ¿sabes? Y como, eso es maravilloso, claro, las madres podían hacer 1000 cosas a la vez, llamaban, no sé qué, y tú de repente es como eso, el desembarco de Normandía, ¿no? Estás como, a ver, por favor, tal, no sé cuánto es el tomate, tal. Y ahora, con el tiempo, ya voy haciendo, ya tengo cierta experiencia y ya puedo saludar puedo recibir a los invitados, puedo comentar los estrenos de la semana. Oye, ¿has visto esto? ¿Has visto Sirá? Madre mía, espérate que voy a poner el pollo tal. No sé cuánto. Claro, ese soy yo. Pero lo disfruto muchísimo. Me parece que es el planazo. O sea, yo es tampoco... como es como el día entero, ¿sabes? Es el aperitivo, la paella, son 2 horas de elaboración, la sobremesa. O sea, ¿Y se guardan los restos de la paella? La mía no sobra nunca. No. Cuando las hago en casa, sí hago de más porque la paella al día siguiente está buenísima también. Esto es un clásico. Sobra ahí un par de platitos y eso está muy bueno. Pero cuando haces así paella que viene gente a casa, no suele sobrar. He conseguido que mucho cómico y mucho comunicador, Wyoming, por ejemplo, o sea, conseguir que Wyoming no hable, porque esto es lo más significativo de que las paellas están buenas y funcionan. Y es que Wyoming, por ejemplo, puede estar callado durante un rato. Oye, eso me parece. Sí, eso es mucho mérito. Bueno, pues es todo por hoy. Bueno, por hoy no, porque tenemos más script, pero oye, me ha encantado. Todavía necesito saber el actor dramático que habita ahí. Bueno, llegará. Yo ya... Es otro Ikigai, ya es como una especie de empeño ya decir, bueno, vamos a hacer un personaje dramático. Mira, el otro día estuve, no sé si tienes tiempo, con Solá, con Eduard Solá. El hombre más deseado, de la Tierra. De la Tierra, pues ahí estoy yo también intentando seducirle para ver si hacemos algo. Y él me dijo, porque claro, yo les ofrezco un cheque en blanco creativo, ¿no? Pues porque esto los guionistas a veces
el propio Eduard hablaba de esto, ¿no? En una entrevista decía, claro, es que nunca escribimos lo que queremos, ¿no? Siempre estamos al servicio de... Digo, a ver qué te va a pasar, porque a lo mejor te doy un cheque en blanco creativo y luego no sabes qué hacer, como estos testigos de Jehová que un día les dejaron entrar en una casa y no sabían qué hacer, porque nunca les había pasado. ¡Ostras! ¿Sabes? ¿No? Les abrieron, venga, a pasar. ¿Qué querías? Ostras, no lo sé, que nunca nos habían dejado entrar. ¡Qué bueno! Pues esto... Entonces, hablando con Eduard, dice, no, digo, el único requisito es que tienes que tener un protagonista de unos 50 años, todo lo demás puedes hacer lo que quieras. O sea, que eres tú el protagonista. Claro. Y el tío decía, claro, es que ya sabemos que eres buen actor, pero la gente sigue sin... O sea, la manera... Y entonces él proponía que la manera de verlo esto es un personaje real, o sea, un biopic. Claro, decía que el transformarte, que la gente conozca al personaje que estás interpretando y que vea que tú lo estás asimilando, lo estás actuándolo, interpretándolo, que ahí es donde la gente dice, uff, qué buen actor, ¿no? Mira, es que está clavando a Adolfo Suárez, Álvaro Morte, ¿qué dices? Es un ejemplo. Es un ejemplo de... Vamos, yo he visto 2 veces el capítulo porque lo quiero volver a ver para ver cómo está. Claro, pues esto, ¿ves? Pues esto un poco él hablaba de esto, ¿no? Porque si no es muy fácil ver siempre a Arturo Valls, ¿sabes? Y entonces de repente esa transformación y tal, sin hacerte un Vice, porque, ¿sabes? Vice, el vicepresidente, la peli de... Sí. Claro, eso igual es excesivo, ¿no? Totalmente. El maquillaje igual es demasiada transformación, ¿no? Pero lo de Álvaro Morte, bueno, esos personajes que de repente dices, ostras, ahí no veo a Arturo, ¿no? Dentro de 2 años vamos a tener una entrevista interesante. Venga. Bueno, pues muchísimas gracias, Arturo. Eres sorprendente porque me has sorprendido. O sea, ahora no has dicho si conoces a gente de Vox. Sí. Bueno, es que esto daría para otra entrevista, ¿eh? Es que el otro día, sabes que tengo un juicio con... No lo sabía, perdóname, es que no lo sé. Ahí lo dejamos. Con Rocío Monasterio, claro. Yo tuve es verdad, lo de la casa. La famosa casa, claro. Y el otro día tuve que... Bueno, la saludé así porque dije, bueno... Que hemos ganado, por cierto, pero no vamos a... Clip no lo saco, no. Te prometo. Pero es que no me acordaba yo de eso. Tienes muchas vidas. Claro. Tienes muchas vidas en una vida. Pues eso, los empollones de clase, los más vagos, a mí me gusta eso. Bueno, pues le hemos hecho una terapia increíble, porque hemos aquí sacado, hemos abierto y tal. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Tengo dificultades para terminar las entrevistas porque siempre encuentro algo más, pero... Buena señal. Muchísimas gracias. A ti. Y seguimos en la script. Necesito que me des permiso para ir unos días al convento de las Vecinas. Otra cosa es que me digas que quieres ser monja. ¿Tú le has animado a que vaya a la universidad? ¿Le has explicado por qué te parece una locura que se encierre en un convento? ¿Y si a ella es lo que le hace feliz? Si te vas, te voy a echar tanto de menos. Ainara, ¿qué se supone que tengo que pensar? ¡Contesta! Pues ya tenemos por aquí a Lauda Ruiz de Azúa. ¿Qué tal, Lauda? Hola, ¿qué tal? Bueno, felicidades por esa concha de oro por los domingos, que la verdad, estabas por aquí, cuando estabas haciendo los lobitos, que decías que iba a ser tu primera y tu última película, y todos decíamos, mira, ¿cómo estás asimilando? Bueno, decía que viví Los Lobitos pensando, igual es mi última película, porque el cine independiente por desgracia, es muy precario y muy volátil, y yo no tenía la sensación no sabía dónde me iba a llevar eso. Entonces yo la viví y dije, bueno, igual es la única que hago, voy a vivirlo con toda la intensidad y toda la energía posible. Y sí, mira qué sueño, ¿no? Ahora de repente Se cruzó querer, ahora Los domingos, la Concha de Oro, pues un sueño, sí. ¿Y cómo? Porque, o sea, es que la película ha nacido, ¿no? Que antes en el pasillo hablábamos de que es una película que tengo la sensación de que se ha hecho rápida, que se presentó en Movistar como uno de los originales. ¿Y cómo ha sido? O sea, ¿cuándo nace la primera vez que tú piensas en esta historia? ¿Y cuál es la pulsión? ¿Cuál es la idea?
Claro, es que realmente es verdad que se ha hecho como sin prisa pero sin pausa, ¿no? Y a nivel de tiempos puede ser llamativo, pero lo que es no sé si la película, pero la historia, la curiosidad sobre esto, sí que viene lleva mucho tiempo conmigo. Entonces seguramente por eso yo también he tenido como tiempo de pensar mucho sobre esto, de leer, de intentar investigar, ¿no? Hace muchos años yo asistí, digamos, como con cierta distancia a un caso de una chica que entró en una orden religiosa, me llamó mucho la atención, me pareció muy fascinante, yo no soy creyente, me generó muchísima curiosidad. Bueno, en general en la vida la gente que tiene como certezas muy absolutas me genera mucha curiosidad, seguramente porque yo no las tengo, ¿no? Y me parece como que siempre hay algo irreal en esto, ¿no? Y esa curiosidad se fue quedando durante los años y luego ya se concretó más acabamos de rodar 5 lobitos, estábamos ya terminando montaje y en una comida con las productoras y el productor de 5 lobitos me comentaron si tenía algún otro proyecto o alguna otra historia que me gustaría empezar a desarrollar. Y yo les comenté que me parecía que había algo muy interesante en el tema de las vocaciones religiosas, en cuanto a que generaba mucho conflicto en la familia, ¿no? Y como que sentía que esa curiosidad por fin tenía como el ángulo para poder abordarlo, ¿no? De por qué generaban ese conflicto, ¿no? Ese tipo de decisiones, ¿no? Y quizás ese fue como el momento donde nace como proyecto, ¿no? Después, al poco de terminar de rodar 5 lobitos. Porque tú siempre, antes es que ha estado Arturo Valls, ¿no? Y yo recordaba tu discurso cuando dices, tengo una certeza, y es que hay gente que es diferente a mí, que yo creo que es una de las cosas que ha perturbado de tu película, ¿no? De esta niña de 17 años que quiere meterse monja y entonces como que se consideraba, bueno, pero como si tú en esa mirada también dijeras, apruebo, ¿no? Apruebo un paso tan fuerte. Claro, yo dije eso en el discurso porque es verdad que yo tengo pocas certezas, pero esa sí es una realidad, que vivimos en un mundo donde siempre hay alguien que es distinto a ti o que siente distinto a ti, ¿no? Y precisamente porque a mí lo que me interesa cuando hago cine es como ir a los sitios donde yo no tengo las cosas claras y donde yo no tengo todas las respuestas y muchas veces eso pasa por acercarte a realidades o a personas que te resultan algo ajeno a ti, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy interesante en este proyecto intentar como hay unos puntos de vista muy enfrentados en la película, ¿no? Desde el no creyente ateo al el no creyente pero que intenta respetar, el creyente más radical. Y era muy interesante ver qué pasaba cuando jugaba con ellos como con mucha intensidad y mucha honestidad y los enfrentaba, ¿no? Y qué preguntas y qué contradicciones salían de ahí, pero mi voluntad era más que nos cuestionásemos cosas como espectadores, ¿no? Por las escenas que elijo, las dinámicas familiares, las dinámicas religiosas también que salen, ¿no? Que nos cuestionáramos cosas y no tanto yo tener como un dogma sobre esto, que no lo tengo. Y bueno, siempre me parece muy interesante el intento de entender algo que te es ajeno. Yo creo que solo te puede llevar a buenas preguntas y no significa que valides cosas necesariamente, ¿no? Decía Arturo que él tenía un propósito como adolescente, ¿no? Que quería ser narrador deportivo. ¿Y tú tenías un propósito con respecto al cine de adolescente? O sea, ¿tuviste claro que tú tenías que hacer esto? No, tener claro como que yo iba a ser directora de cine, pero sí tenía claro que era como algo que tiraba de mí siempre, que podía más que otras cosas, que era mi sitio de refugio, mi sitio de aprendizaje, que había algo ahí que siempre no lo sé, que era algo en lo que yo quería estar cerca. O sea, no quería de alguna manera. Eso sí lo tuve muy claro desde adolescente y lo viví con cierta soledad, no por nada, sino porque pues mis amigos o mis amigas igual les gustaba el cine, pero no de esa manera, ¿no? Entonces, o sea, quiero decir, yo tenía vida social y salía, pero recuerdo eso de que igual si quedaban a las 6, yo me quedaba a ver una peli en blanco y negro y luego a ver si la comentaba Garci, ¿no? Que lo tenía grabado y luego salía más tarde, ¿no? Porque siempre estaba como el cine siempre era algo que yo necesitaba, ¿no? De alguna manera o que, no sé. Sí, eso tiraba mucho de mí, sí. Y como tú... ¿Cómo se lleva a Lauda guionista con a Lauda directora? ¿En qué sentido? ¿Si nos llevamos bien? Sí. Sí, nos llevamos muy bien, sí. ¿Y cómo eres guionista? O sea, cuando estás guionizando, ¿estás todo el rato pensando en la dirección?
Claro, bueno, iba a decir, nos llevamos bien, pero no sé si porque no lo veo como algo tan distinto, no sé si son como personalidades distintas, porque hay algo de la guionista que alimenta mucho a la directora, ¿no? Y la directora también alimenta a la guionista, ¿no? Cuando escribo no puedo evitar a veces pensar en ciertas imágenes o en cómo voy a ser capaz de dirigir eso o no, ¿no? Hay muchas decisiones de dirección que ya las tomo desde el guión. En esta película, por ejemplo, el tema de la música, ¿no? De repente eso aparecía desde el guión, ¿no? Y era una apuesta muy de dirección, que la banda sonora fueran a ser los coros, ¿no? Y de repente eso aparece en el guión, ¿no? Entonces, pero ya se lo queda a la directora, ¿no? Y para en la dirección de actores, porque tú has, tus tres obras, ¿no? De autora, ¿no? No de 5 lobitos, Querer y Los domingos, tú has tenido a los actores y a las actrices, sobre todo a las actrices, has dado un peso tremendo. ¿Cómo eres como directora? ¿Cómo diriges a los intérpretes? Pues es verdad que yo creo que además a medida que avanza el tiempo, ¿no? y aprendes más sobre tu proceso creativo, ¿no? Yo me doy cuenta que construyo muchísimo en torno a la dirección de actores, ¿no? Que es algo muy, muy importante para mí. Y muchas veces pienso que no es tanto, porque yo te podría decir ahora cosas que hacemos, pero que seguramente te las han contado muchas veces, ¿no? Pues improvisaciones o determinados juegos para crear vínculos familiares o hablar con personas que han tenido una experiencia similar y que eso alimente de alguna manera el viaje del actor o de la actriz, pero o sea, creo que si hay algo que hago, que es como para mí lo que he aprendido a hacer como con más vehemencia, es el escuchar todo el rato, el ser muy consciente de la importancia de la escucha a muchos niveles sobre las sensaciones que tengo sobre lo que voy haciendo. No, nada de rigidez. ¿Escuchar a los actores y a las actrices? Escucharlos en el sentido, tanto en sus propuestas, ¿no? Como a ese nivel, tanto en los ensayos, ¿no? Lo que voy viendo que está surgiendo en los ensayos. Ahí encuentro, ¿no? Si escuchas como con honestidad, creo que te das cuenta de dónde está lo incómodo, dónde está lo que se siente verdad, dónde está lo que igual ya se siente un poco cliché o parecía que iba a ser interesante pero no lo es. Y desde ahí también me permite tener una conversación, creo, con ellos como más abierta y más de búsqueda, ¿no? O sea, sin que el ego tenga mucho que ver, ¿no? Sino más bien vamos a buscar lo que se sienta honesto, lo que se sienta interesante, lo que se sienta complejo, ¿no? Y creo que ellos terminan percibiendo que yo siempre estoy como muy en ese radar y lo agradecen, y luego también eso se traduce en que trabajamos muy bien. ¿Y tú repites mucho? Sí, repito bastante, sí. Sí, pero fíjate, no lo veo tanto como repetir porque siempre intento cambiar algo. Ah. Sí, nunca hago... además voy aprendiendo de cosas porque yo también cuando trabajo con actores y actrices siempre les pregunto, cuando han trabajado con directores que me gustan, ¿no? Siempre les pregunto, ay, ¿cómo trabajabas con este director o con esta directora, ¿no? Y por ejemplo, esto recuerdo, Ramón Barea me lo contó creo que era Faradi, sí. que siempre debe rodar mucho, pero siempre les cambiaba, a veces una cosita más grande, a veces una más pequeña, pero siempre cambiaba algo entre tomas. Y yo pensé, claro, está muy bien, porque de alguna manera vuelves a entrar como desde un sitio, ¿no? Al final hay algo de intentar generar que eso pase por primera vez, ¿no? Y entonces los mecanismos son o cambias una pequeña cosita, o que el actor pone otra cosa si quiere, o le das un secreto a uno para que entre y ocurra algo, ¿no? Al final es como intentar que eso nos creamos que ocurre por primera vez, ¿no? Y que pase algo ahí que se sienta de esa manera, ¿no? Entonces sí, repito mucho, pero más que repetir yo lo siento como que estamos en una búsqueda, ¿no? De intentar encontrar ese momento de más verdad o de más honestidad, sí. Y bueno, la protagonista es Blanca Soroa, que yo pensaba que era un poquito más mayor, pero hizo la película con 16, o sea, ahora tiene 17. Sí. Y cómo que es una mujer muy interesada en el arte, pero ¿cómo consigues meterla, llevarla hasta a una interpretación tan cercana? O sea, un poco quiero decir, con la cámara tan encima, que yo estaba pensando, qué horror, que casi como pensando como si fuera su madre en el mal rato, como diciendo, qué agobio. O sea, tenía la sensación de agobio de estar viendo a la actriz y yo decía, qué barbaridad, qué capacidad de convertirse. Hacer ahí una especie de magia, ¿no? Sí, pero una de las cosas que más me llamó la atención de las primeras pruebas que fui a conocer a Blanca es que ella tenía esa capacidad de
estar, o sea, en el juego, ¿no? O sea, de entrar y la cámara no la inquietaba, ¿no? Y luego es verdad que tuvimos mucha química desde el principio, mucha complicidad. Yo intentaba acompañarla en todo momento, ¿no? Y creo que de alguna manera ella sabía que era yo la que estaba mirando, ¿no? Y que era una mirada de cuidarla. O sea, que la estábamos cuidando yo y el equipo en todo momento, ¿no? Y nunca la sentí muy, muy inquieta ni muy incómoda por tener la cámara cerca. En eso ella entró como muy, muy, muy bien, ¿no? Y el trabajo fue más, claro, era alguien que no sabía ni lo que era un rodaje, ¿no? Aparte de explicar todo lo técnico, ¿no? De intentar también, bueno, que ella aprendiera como qué mecanismos podía poner en juego para a nivel emocional entrar en una escena, conseguir determinadas cosas, ¿no? En la película hay cosas más sencillas porque pertenecen más a su vida adolescente y hay otras que eran mucho más complejas, porque claro, una realidad, el de una chica con ese sentimiento religioso que era algo que no tenía nada que ver con ella, ¿no? Pero también lo bonito de trabajar, yo creo, con alguien muy joven y que viene con muchas ganas, es que tampoco, o sea, no tienen expectativas, no tienen miedo y tienen mucho interés, ¿no? Creo que también no ven la dimensión de lo que están haciendo, que también es muy bonito, ¿no? Están allí, se sienten cuidados, están jugando, ¿no? Confían, ¿no? Decía Díaz Llanes por la película Un fantasma en la batalla, en la que Susana Abaitua decía él que al igual que Victoria Abril hay actrices o actores que tienen caras que piensan y como que tú lo que tienes que hacer como director es estar ahí, ¿no? No sé cómo te relacionas tú con los rostros. Rodar rostros, porque esta película que tiene un encuadre muy Bergman. Es como dejar, se me iluminó la bombilla de que caras que piensan, caras que sienten. Caras que piensan, qué bonito, y que evocan cosas, que yo creo que tienen misterio, ¿no? Pero no es un misterio, quiero decir, es algo que tú lo notas, que te atraviesa, ¿no? Que está ocurriendo ahí algo más complejo, vulnerable, ¿no? Y eso es muy... claro, y encima además una película que habla de un sentimiento religioso, pero que habla de vulnerabilidades, ¿no? De fragilidades, ¿no? Yo como narradora yo no me veía en la posición de decir si Dios existe o no, ¿no? Cada personaje cree una cosa en la película. Por eso es tan importante, creo, también lo que dices tú de contarlo a través del rostro, de lo que ellos sienten y de lo que ellos proyectan en ese momento, ¿no? Los personajes. Y tú como en la parte técnica, porque tú eres una gran teórica, o sea, es que me pareció que el discurso que diste es muy interesante, ¿no? Lo de mirar de las... Es que me pareció que tenía mucho como densidad, ¿no? Son ideas con densidad, enfocar, o sea, bueno, hablar de lo que está fuera de campo, pero tú, el cine, como dice Bergman, son 3 minutos de rodaje en la mano al día, o sea, tienes que rodarlo. ¿Cómo eres tú como técnica? ¿Cómo te relaciones con lo técnico? Porque veo que la directora de fotografía es Bert Rurich, que es la de Un amor. ¿Cómo querías la foto? O sea, ¿qué necesitas de la foto? ¿Qué ves en la foto? ¿Cómo te relacionas con lo técnico? Es verdad que lo técnico para mí sí que está muy vinculado a una conversación interna, como, sí, artística y incluso ética, ¿no? Y es muy interesante estar en esa conversación, ¿no? Y abrazar esa conversación como parte del proceso, ¿no? Entonces, es verdad que para mí lo formal viene después, ¿no? Bueno, aparece un poco con el guión, ¿no? Pero se va concretando luego cuando empiezas los ensayos, las localizaciones, ¿no? Y no tengo miedo como a no tenerlo muy claro desde el principio. De hecho, me parece que es la parte bonita, es como ir encontrando la forma de la película, ¿no? Y en las conversaciones muchas veces con la directora de fotografía, con la directora de arte, con la diseñadora de sonido, ¿no? Va apareciendo esa forma, ¿no? Siempre hay algo de, bueno, primero trabajar mucho en torno a eso, la dirección de actores, ¿no? Entonces siempre hay algo como de cierta desnudez, cierto minimalismo que yo encuentro que me encuentro cómoda, ¿no? Porque, bueno, siento que consigo que aparezcan emociones muy verdaderas y eso como que coge otro cuerpo cuando estás a cierta distancia y no estás como empujando nada y casi es hasta más bonito cuando pasa, ¿no? Porque no estás empujando nada tú con la cámara o con el montaje. Pero luego en concreto en esta película había toda una serie de decisiones, claro, que yo a veces pienso, digo, igual son muy sutiles, pero bueno, para mí tienen sentido, ¿no? Por ejemplo, hay mucho la cromática, ¿no?
es una cromática como muy de piedras, de maderas, de ocres. Es un poco convento la cromática, pero también el mundo de lo no convento. Bueno, es que a mí me resultaba una casa que pensaba, qué bien, una casa que no es de Ikea. Sí, hay arcos, o sea, porque había una idea que empezó a aparecer ya localizando y que me gustaba mucho, y era esta idea como de que hay algo como de que todos los personajes están en su propia clausura y todos los personajes están en su propia crisis, en sus propias apuestas, ¿no? Y entonces, en vez de jugar como hacer dos mundos absolutamente distintos, que ya lo son en cuanto a las creencias, me parecía como más humano de alguna manera como diluirlos, ¿no? Y eso está en la cromática, está en los encuadres, está en las localizaciones, en las texturas, incluso está en cosas muy sutiles como que a través de las ventanas casi siempre no ves cielo, ves paredes, ¿no? O sea, incluso están en la casa de Bilbao de la tía, pero tú ves otra pared, ¿no? Hay algo como, bueno, están en interiores casi siempre, ¿no? Esa idea formalmente me parecía bonita, ¿no? Como asumir que todos en algún momento dado podemos sentirnos encerrados, bueno, no saber qué hacer. Yo recuerdo cuando León de Aranoa estrenó Familia en los 90, entonces había ruedas de prensa, o sea, había menos estrenos y había se hacía más caso a las películas. Y entonces él, que era súper tímido, cuando vimos Familia en el Príncipe Princesa, lo primero era, pero bueno, ¿y tu familia? Y entonces él se puso todo rojo, dijo, no, mi familia no tiene nada que ver con esto, pero claro, es que era como diciendo, pero bueno, ¿qué le ha pasado a este chico para tener esta pedrada con la familia? Entonces yo me imagino que en tu casa estarán un poquito también como, ¿están incómodos con tus análisis? La verdad que no, o sea, ya en Cinco Lobitos ya tuvieron su momento de que yo me acuerdo que además que me dieron el Feroz al mejor guión y les di las gracias porque es verdad que se habían pasado el año negando que la película fuera autobiográfica y ya se lo toman con humor. Siempre, yo creo que mi familia siempre ha vivido con mucha naturalidad el saber que no es una familia perfecta y se hablan las cosas, ¿no? Entonces no lo viven con mucha naturalidad, no ha generado conflicto. Y les gusta ver lo que hago y esto, ¿no? Sí. O sea, ¿no les ha sorprendido nada lo que eres y lo que haces? Creo que no tanto. Siempre yo creo que hay algo bonito también, las familias, los adultos, ¿no? Te ven de pequeño, claro, te ven crecer, ¿no? Entonces tú te estás ahí estás buscando tu identidad, tienes un sueño de algo. Y de repente el otro, el que te ves de fuera, ya te está viendo ¿no? Hacia dónde vas, ¿no? O lo que apuntas, lo que te interesa, ¿no? Entonces creo que no les ha sorprendido. Creo que siempre tuvieron como preocupación de bueno, era un mundo que nos era muy ajeno, que no sabíamos realmente ni cómo se llegaba no a ser directora de cine, ni a trabajar en el cine, ni cómo se podía hacer eso. Y siempre tuvieron como más una actitud de protegerme, ¿no? De decir, bueno, inténtalo, a ver cómo podemos ayudar, pero siempre fue más esto, ¿no? Pero ahora están felices, claro. Y las películas, con premio o sin premio, implican una promoción que es como un autoanálisis que yo a veces lo veo desde fuera y digo, bueno, siempre los periodistas queremos entrevistar al principio porque da la sensación de que ya si no vienen con el psicoanálisis hecho tan Hacéis hecho. bien, es verdad, es mejor claro, al principio. O sea, es como decir, no, mejor viene al principio porque es más fresco. Como pilles Almodóvar después de haber hecho la gira mundial, ya lo tiene todo tal. ¿Qué aprendes o qué te da la promoción? ¿O te gusta o no te gusta? No sé. Pues mira, esa primera parte que tú dices realmente es muy enriquecedora porque tú vuelves a encontrar como el discurso, ¿no? Desde dónde contar la película. También analizas sobre cómo ha sido el proceso creativo, ¿no? Porque a veces también hay cosas más intuitivas y de repente las colocas en un sitio, ¿no? Y ves el sentido que tenía hacer eso desde la intuición. Y luego también de repente empiezas a descubrir cosas que para ti igual eran como más... No sé, o sea, como más sensaciones y de repente igual hay alguien que le pone palabras y es muy interesante, ¿no? O el otro día de repente con esta película, por ejemplo, Nacho Vigalondo hablaba de un fenómeno que se da, ¿no? De que es la familia en lo religioso, la familia que igual no es creyente pero es practicante, ¿no? Que esto es algo que se da mucho en nuestro país. Y claro, esto de repente me lleva a pensar que también se da en lo familiar, ¿no? En cuanto a la institución de la familia, que también hay muchas familias que son practicantes pero no creyentes en su propia familia, ¿no? Porque tienen esta sensación, esta obligación como de mantener la familia y de reunirse en Navidad y los domingos, pero no es porque crean muchísimo en que ese sitio es un nido de amor y un refugio perfecto, ¿no? Entonces de repente aparecen como, ¿no? Se configuran las ideas de otra manera, ¿no? Y es muy interesante, sí. Y las películas se cierran, o sea, tú has cerrado Cinco Lobitos, has cerrado Querer,
O sea, ¿se cierran y se ponen en algún lugar? Sí, creo que sí, porque además para mí, siempre están muy vinculadas como a tu momento vital, en el momento en el que las hiciste, en la persona que eras tú en ese momento, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que Cinco lobitos, si la hiciera ahora, sería una película distinta, ¿no? En algunas cosas sería distinta. Pero claro, está muy vinculada a mi momento, a ese momento mío vital. Y Querer también de repente estaba muy, muy vinculada a ese momento donde yo había aprendido cosas de mí como cineasta en Cinco lobitos, había tenido otras experiencias, reconecté con cosas que me apetecía reconectar en ese momento, ¿no? Y una vez que las has transitado te das cuenta que pertenecían a ese momento, ¿no? Entonces sí, creo que sí que las cierras y además si el proceso ha sido bonito las despides con mucho cariño, ¿no? Y las colocas en un sitio. ¿Y cómo? O sea, tú perteneces a la generación que se encontró con el 2008, con la crisis del 2008 que truncó muchas carreras de cineastas españoles y españolas. O sea, hubo gente que no ha pasado. Es como que yo creo que es que aquello fue terrible porque nos dábamos cuenta de que la gente que empezaba en la dirección lo hacía cada vez más tarde. O sea, fue unos años de muy, muy duros, ¿no? Y tú, ahora que has pasado esto, ¿cómo te estás relacionando con el éxito? Con la sensación de yo lo he conseguido. Claro, yo, fíjate, yo como que nunca era, porque hice la primera película muy tarde, Cinco lobitos la hice con 40 años, ¿no? Entonces yo había pasado como esa crisis, por supuesto, pero las anteriores, la de terminar la escuela de cine y que no era como el momento ni había el interés de, te estoy hablando igual hace 20 años o más, bueno, el tema por ejemplo, de la perspectiva de género no estaba en la mesa. Bueno, luego la dificultad también normal, ya sin crisis de por medio, que conlleva levantar un proyecto de ser director de cine, que no ya de por sí no es nada fácil, ¿no? Si las circunstancias además ni siquiera acompañan, ¿no? Entonces, claro, cuando yo de repente me veo en la posición privilegiada, que creo que realmente es privilegiada, de poder dirigir una película, además con un prisma personal de Cinco lobitos, yo intento como, no sé, como cuidar eso al máximo y vivirlo también con mucha cautela, porque yo ya he estado mucho tiempo en el otro lado, o sea, yo ya sé lo que es pensar, nunca voy a hacer cine, yo esto lo he pensado y lo he asumido, quiero decir, y luego volver a pensar, bueno, igual este proyecto sí, no, pero no, o sea, entonces esto del éxito en palabras mayúsculas lo vivo con mucha cautela, ¿no? Y es verdad que lo que sí se siente, no sé si como un éxito, pero desde luego como un sitio muy privilegiado y que sé que soy consciente que es muy especial, es que yo ahora después del Querer y después de Los domingos de repente pues yo puedo llevar proyectos a sitios y se me escucha y me llegan propuestas de cosas increíbles y dices, claro, ¿no? Qué momento más bonito, ¿no? Pero siempre con mucha cautela, porque yo soy muy consciente que esto es muy, muy volátil, ¿no? Y otra cosa que te pasa es que nos has descubierto actrices. O sea, nos has redescubierto, bueno, lo de Susi Sánchez. Redescubierto mejor, ¿no? Redescubierto, sí, porque Susi Sánchez es verdad que había hecho, la hemos descubierto mayor, la verdad. Y luego Nagore Aramburu, Laia Costa también era otra mirada. ¿Cuál es tu propósito con las actrices, con los intérpretes? Porque también Miguel Garcés, ¿no? Es que también es como, él estaba ahí pero no le había visto. O sea, ¿cuál es tu relación con los actores, con los intérpretes? ¿Cómo les ves? ¿Qué es lo que está pasando? Porque es un poco como si tuvieras un superpoder de ver a actores y actrices que pueden hacer cosas que no habíamos visto. Pues no lo sé, pues yo, o sea, intento mirarlo, sí, casi todo intento mirarlo siempre, hacer el ejercicio de mirarlo con ojos frescos, la verdad, o sea, con ojos, como no... Hay mucho como yo creo que siempre tenemos como el peligro de las inercias, ¿no? Y de lo ya aprendido y de lo que todo el mundo dice o todo lo que todo el mundo da por consensuado, ¿no? Y siempre creo que es interesante siempre como salirte un poco de eso, intentar verla en los castings, por ejemplo, cuando hacen pruebas. De hecho, es muy importante intentar ver eso desde un sitio como de si no supiera nada, ¿no? Si no supiera nada de esta persona, qué es lo que siento, qué es lo que veo cuando él encarna este personaje, ¿no? Y luego también creo que hay un trabajo muy bonito con las directoras de casting, en este caso con Eva Leira y con Yolanda Serrano, que nos hemos entendido muy bien en cuanto a cómo nos gusta mirar a los actores y las actrices, cómo a veces
se producen esas combinaciones, ¿no? Precisamente de alguien como igual no parece que es la primera opción para un determinado personaje, pero precisamente por eso añade algo mucho más interesante, ¿no? Esta idea de buscar el misterio que te decía a veces, ¿no? Claro, en las interpretaciones, en lo que aporta el actor o la actriz, porque es verdad que hay una realidad que, aparte de que sean buenísimos intérpretes, algo tienen suyo, personal, que va a aportar algo a ese personaje, ¿no? Sí, no sé, pero intentar, supongo, mantener la mirada abierta, ¿no? ¿Y cuántos guiones tienes en los cajones? Pues no tantos, la verdad. No tantos. Pero tienes ya algo o estás en fase pausa, porque claro, esta película la habéis corrido. Sí, bueno, es lo que te decía, que ha sido todo como la escritura y la investigación llevó su tiempo, pero luego es verdad que rodamos, premontábamos mientras rodábamos, montamos, incluso lo de llegar a San Sebastián fue un poco, el festival de Donosti fue como, nos esperamos, ¿no? Porque vieron un premontaje, claro, porque había un momento como que no sabíamos si llegábamos con la postproducción, afortunadamente llegamos, qué maravilla, ¿no? Pero no, ahora estoy escribiendo con Eduard Solá, que esto se puede contar porque salió publicado ya. Estamos en otra fase de investigación de las nuestras. Perdona, pero la semana pasada Mario Casas me dijo que también había escrito con Eduard Solá. Ahora Arturo Valls también. ¿Qué es lo que le pasa? Bueno, eso sí que es un misterio algo que hay que investigar, porque la capacidad que tiene Eduard Solá, ¿no? para escribir, sí. Claro, sí. ¿no? Estamos... Y luego es súper discreto, porque no te creas, luego tú estás con él y él no te cuenta, o sea, no, estaba aquí con esto y tal, pero es súper discreto, ¿no? Que igual es parte también del secreto. Y bueno, fíjate, es que me estaba acordando del discurso que dio Nagore en Los Feroz, que le dio las gracias a las directoras de casting, a Eva Leira y Yolanda Serrano, por invitarlas a ese baile. Y claro, tú das muy buenos discursos, cosa que yo valoro muchísimo. O sea, creo que hay guionistas que dan muy malos discursos y eso me parece fatal, porque, hombre, hay que trabajárselos un poco, pero cómo, y esto es fatal, está mal que lo diga yo, pero bueno. Pero es un momento de nervios también, yo hay que ser un poquito condescendiente porque quieras que no te pones nervioso. Pero yo es yo creo que por miedo a quedarme en blanco y también es verdad que hay algo de responsabilidad de decir, me ponen un altavoz delante, bueno, pues vamos a intentar decir algo constructivo. ¿Y cómo lleva? Porque claro, aquí entre invitado y otro se habla de que las películas, las favoritas, las no sé qué, no sé cuál. ¿Cómo ya que ya has transitado el camino de los premios, cómo lo llevas? Pues, ¿cómo lo llevo en el sentido personal? ¿Qué espacio ocupa esto? Claro, yo he sido muy, o sea, es verdad que hice la primera película tarde, pero es que luego he sido muy afortunada y me he sentido muy, muy reconocida y muy querida, ¿no? Entonces, he tenido el lujo de tener esa experiencia, ¿no? De lo que es que compañeros te den un premio, que la prensa te dé un premio, ¿no? Y quieras que no, siempre se siente un poco de validación. Y sobre todo también muchísima alegría porque sabes que de repente la película va a tener un poquito más de atención, se va a hablar algo más de la película, ¿no? Entonces ocupan un espacio, ocupan el espacio de saber que es importante para la película, ¿no? Que es importante estar por esto, pero también es verdad que tampoco es una obsesión, porque también hay algo de decir, bueno, esto no se controla, esto no, quiero decir, a veces pasa y es mágico cuando pasa, pero no hay una manera tampoco de hacer que esto pase y tiene que haber, ¿no? Y además está muy bien que los premios lleguen a otras películas y a otros compañeros, ¿no? Y sobre todo, yo hay una sensación que sí recuerdo hablarlo con Laia, con Los Lobitos, incluso antes de que pasara todo lo que pasó con Lobitos, que era que nos gustaba mucho la película que habíamos hecho. Y yo creo que esa es la sensación más importante siempre que hay que tener, porque luego todo lo que pase, si pasa bueno, hay que celebrarlo. Y si no pasa, pues espero que te guste la película que has hecho. Eso está bien. Bueno, vamos a terminar. Este programa está patrocinado por Kaiku Café Latte y hacemos una pregunta que no está relacionada exactamente, sino con la energía. ¿Tú de dónde sacas? ¿Cuál es tu motor, tu energía? ¿De dónde la sacas? ¿Cómo te relacionas con la sensación de capacidad? Pues creo que la curiosidad me da mucha energía. A mí la curiosidad para mí es un motor increíble, una conversación interesante donde yo no sepa dónde colocarme, también me da muchísima energía, como de querer, como que me despierta, ¿no? Yo energía lo entiendo como algo que te hace estar despierto, ¿no? Y te ilusiona por hacer algo, por moverte en alguna dirección, ¿no? Sí.
por ahí, no sé. Bueno, pues te funciona muy bien la curiosidad. Vas hacia lugares tierra ignota. O sea, realmente eso... bueno, pues muchísimas felicidades a Lauda. Muchas gracias por haber venido. Nos veremos en los premios, en las alfombras rojas. No sé si estás preparada para el palizón que supone para vosotras. Pero ya te digo, hay que ser consciente que es un privilegio también cuando se le pasa una película. Yo creo que hay que verlo desde ahí. Y si te lo dan hay que celebrarlo mucho y al día siguiente ya a otra cosa. Y ya está. Bueno, pues lo dejamos aquí. Gracias a Lauda. Gracias. Y gracias a vosotras y a vosotros. Volvemos la semana que viene con la Script.